Sí. En este recorrido, Sí. en este proceso histórico, ¿qué a tu criterio es lo más perverso? O si tenés uno, dos, tres aspectos perversos, así digo perverso en el sentido exacto de la palabra, ¿y cuáles serían aquellos aspectos benéficos sobresalientes para vos? Para mí el aspecto más perverso de todo, dije al principio de la muestra, tiene que ver con el no poder trabajar la cuestión del idioma guaraní. Ese es para mí el elemento más perverso, porque eso explica la falta de capacidad para la comprensión lectora. Yo les decía, en los años 60 les contaba a ellos que la metodología eran 3 exámenes, ¿sí? Así como dijimos, a los 3, a los 6, a los 9 meses. Yo soy un niño de primer grado, vengo de una casa guaraní hablante, y a los 3 meses ya me castigan por no hablar guaraní, aplazando. A los 6 meses me vuelven a castigar, pero además pierdo el año, tengo que repetir. Si ya no apruebo el segundo examen, ya el tercero no tiene ni sentido. Y eso afecta al corazón mismo de la comprensión lectora por un lado, pero también de la autoestima del niño, de la autoestima de la familia, del interés que tiene. No haber podido resolver nunca la cuestión de nosotros somos un país con alto número de monolingües guaraníes es la gran causa del fracaso escolar, la primera. Para mí ese es el elemento primero. El segundo elemento creo que es el centralismo de las decisiones educativas desde la época de López, especialmente. Porque López hasta revisaba exámenes, como les conté. Eso hace que sea muy difícil tomar decisiones en la base. Que el maestro se vea siempre atado de tiempo. No, le tengo que contar primero al director. No, el director tiene que contar primero a la supervisora. No, la supervisora al director departamental. No, el director departamental tiene que contar primero al ministro. Esa imposibilidad del maestro de actuar libremente para resolver los problemas que él encuentra me parece otro problema grave, ¿no? Y eso también tiene otras cosas, como por ejemplo que el programa de estudios es el mismo para una escuela ubicada en Infante Rivarola y una escuela ubicada en Cambirito. Para una escuela de Pozo Hondo y para una escuela de Capitán Bado. No responde a las realidades locales. En el intento de formar una única conciencia nacional, al Estado se le fue la mano. Porque no se da luego otra cosa. Entonces, uno ve a un niño de Pozo Hondo contando, como me decía hoy la profesora, uno le veía a un niño del Chaco, Pozo Hondo digo por exagerar, hablando de las partes de un avión. ¿Para qué si en el aeropuerto no es? Está hablando de una realidad que no vive. Está siendo alienado de su propia realidad. Aparece en el libro. Claro, aparece en el libro, entonces grado. hay que poner en el libro. No quiero decir con eso que no sea importante que sepa, pero primero tiene que saber lo de su entorno. Primero es lo inmediato, primero es que tiene significatividad lo que le rodea. Y una vez que domina eso se va a sentir seguro de pasar a otro lugar. Pero si ya de entrada, o si no, le muestran en los libros mi escuela. Y su escuela es una escuela de una sola pieza. Y resulta que él ve en el libro un pabellón, así espléndido. Aliena al niño de su realidad. Ese nivel de centralismo de elaboración de los programas y esa falta de participación de las comunidades en la base de la elaboración de los programas. Creo que ese es otro dato importante. Y el tercero es crítico, que es la formación del docente. A lo largo de la historia, los docentes muy formados fueron la excepción, no la regla. No la regla. Hasta los años 80, fines de los 80, hasta esta reforma inclusive, 1 de cada 3 docentes no tenía formación docente. Eran maestros asimilados, sin ningún tipo de capacitación, con malísimos salarios. En 1950 el salario de una maestra era de 1.000 pesos, 1.000 guaraníes. Y el costo de la canasta de alimentos era 6.000 guaraníes. Entonces su salario no podía sobrevivir. Y todavía en la época del general Rodríguez es la primera vez que el maestro gana igual a cualquier otro trabajador. Y hoy no es suficiente el salario del docente. Eso está clarísimo. Para los que estamos en el campo no es difícil entender. Para que está fuera lo que le cuesta entender que el trabajo del docente no termina en el colegio. Viene a la casa, prepara clase, hace planilla, se prepara para el día siguiente, anda como taxi de acá para allá, tiene que enseñar acá, tiene que enseñar allá. Entonces creo que ese es creo que son los 3 aspectos críticos de la educación. Y lo bueno que hubo, para mí es la reforma de Cardoso, una de ellas, aquellos maestros que se esforzaron por salir adelante a pesar de la precariedad de medios que tenían. Y un tercer elemento, que está bastante borrado de la historia, es
que los padres a lo largo de la historia educativa son los que financiaron la escuela. En un informe del gobierno de los Estados Unidos, dice que el gobierno hizo construir 32 escuelas como escuelas cabecera, digamos, ¿verdad? Escuelas que juntaban a varios niños de otras escuelas en esos lugares. El gobierno de los Estados Unidos se queja de que el gobierno paraguayo no está poniendo plata para el mantenimiento de esas escuelas. Y descubre que los que ponen plata para mantener las escuelas son los padres. Ahora, ¿quién pone la placa y el nombre del gobierno? Pero el que pone el dinero para mantener esas escuelas, eso está en ese informe. Y dice, incluso, el gobierno no cumplió la promesa de aumentar la participación del presupuesto educativo dentro del presupuesto total de gastos de la nación. Una sola vez en la época de Stroessner el presupuesto alcanzó el 16%. Nunca, por ejemplo, pasó el 1,8% del Producto Interno Bruto. Nunca. Tan mala fue la inversión educativa que en el año 90, la inversión educativa, ya cuando Stroessner cayó, pero las arcas del Estado estaban absolutamente desangradas, fue del 0,9% del Producto Interno Bruto. Casi llegamos a cero, casi no invertimos. Y ahora estamos en 3.75, 3.80, que es donde América Latina estaba en 1976. O sea, hace 40 años los demás países estaban donde nosotros estamos hoy. Entonces en educación no hace falta solamente invertir mejor, hace falta invertir más.